Buenas, hoy veremos una partida entre Anatoly Karpov con las piezas blancas y Víctor Korchnoi con las piezas negras. El encuentro tuvo lugar el año 1988 en la Copa del Mundo celebrada en Bruselas. Estos dos protagonistas se habían visto las caras una infinidad de veces. Podríamos decir que Korchnoi fue la primera gran rivalidad ajedrecística y política de Karpov. Dicho esto, y sin más dilación, veamos cómo empezó este choque de titanes. Karpov comenzó con la jugada caballo F3, una opción flexible que deja la puerta abierta a varias aperturas, como con peón C4, peón D4 o peón G3. Korchnoi contestó caballo F6, también manteniéndose flexible, peón C4, planteando una apertura inglesa, y peón C5, entrando en la variante simétrica. Ambos jugadores desarrollaron sus caballos del flanco de dama con caballo C3, caballo C6 y Karpov rompió la simetría con el avance peón D4. Antes de seguir con la apertura, querría señalar que esta misma posición se puede dar con un orden de jugadas distinto. Es decir, si las blancas empiezan la partida con la jugada peón D4. En dicho caso, las negras habrían buscado una defensa Benoni con las jugadas caballo F6 y peón C5, pero las blancas no habrían entrado en la línea principal con la jugada peón D5. Este detalle puede resultar conveniente para aquellas personas que quieran evitar entrar en la defensa Benoni y prefieran una continuación más tranquila con las piezas blancas. Hecha esta reflexión, veamos cómo siguió la apertura. Después de peón D4, Korchnoi contestó con peón C por D4, caballo por D4 y peón E6. Otra de las jugadas principales es peón G6, manteniendo los peones centrales más flexibles. Como un plan de las negras puede consistir en jugar peón D5, apoyado por el peón en la casilla E6, Karpov eligió el movimiento peón G3. El alfil va a controlar la ruptura de las negras y en caso de que Korchnoi se quede con un peón aislado en la casilla D5, el alfil de Karpov estará bien ubicado en la casilla G2. Korchnoi siguió con dama B6 atacando el caballo en la casilla D4. Las blancas disponen de varias respuestas: caballo C2, caballo DB5 o peón E3. En esta partida Karpov se decantó por el movimiento caballo B3. La pieza menor se retira al flanco de dama, pero impide defender fácilmente el peón en la casilla C4 con el movimiento peón B3. En la época dorada del ajedrez soviético había frases populares como la siguiente: cualquier niño de colegio sabe que el peón en la casilla C4 es débil cuando el rey está fianchetado en el flanco de rey. Así pues, Korchnoi inmediatamente contestó con peón D5, poniendo presión al peón en la casilla C4 y a la vez ganando espacio en el centro. Después de peón D5, Karpov continuó con peón C por D5, con la intención de entrar en una posición de peón aislado. Ahora las negras tienen una cuestión relevante a resolver: ¿cómo deben recapturar el peón en la casilla D5? Por regla general, el bando con el peón aislado quiere mantener cuantas más piezas en el tablero, mejor. Por lo tanto, la respuesta peón E por E5 parecería prometedora. Sin embargo, Korchnoi jugó caballo por E5, que es la mejor respuesta según el módulo de ajedrez. Analicemos por qué peón E por E5, que a priori parece razonable, no era una buena opción. Tras la hipotética recaptura de peón, las blancas contestarían alfil P3, atacando la dama enemiga. Ahora podemos ver un detalle importante: el caballo en la casilla C3 impide un jaque letal con alfil B4, que desequilibraría las fuerzas blancas. Así pues, tras alfil E3, la dama debe retirarse a la casilla D8, alfil G2 poniendo presión al peón aislado y alfil E6 protegiéndolo. Las blancas tendrían una versión muy prometedora contra el peón aislado: el caballo en la casilla C3, el alfil en la casilla G2 y la dama en la casilla D1 pondrían mucha presión al peón aislado, hecho que restringiría la actividad de las negras.
Karpov dispondría de planes activos como caballo C5, dama A4 y torre F de 1, aumentando la presión. Así pues, una vez hemos visto por qué esta variante del peón aislado no era favorable para las negras, volvamos a la partida atrás, peón C por D5. Korchnoi correctamente eligió caballo por D5, ya que tras caballo por D5 y peón E por D5, las negras tienen buenas perspectivas de actividad. Para empezar, la misma jugada que en la variante anterior, alfil E3, sería un error. Las negras podrían jugar alfil B4 jaque y Karpov no estaría en condiciones de mantener el control de la casilla D4 y al mismo tiempo defender a su rey. En la partida, Karpov eligió el buen movimiento alfil G2, priorizando el desarrollo. Dicho esto, la variante crítica de la posición sería dama por D5, capturando el peón indefenso. Veamos por qué capturar el peón aislado sería un error muy grave. Tras la hipotética jugada dama por D5, las negras ganarían una ventaja de desarrollo decisiva. Por ejemplo, alfil E6 ganando un tiempo a la dama, dama D1, torre D8 ganando otro tiempo a la dama, caballo D2, alfil C5 amenazando alfil por F2 jaque, peón E3 y alfil D5 atacando la torre. Las blancas se verían obligadas a jugar torre G1, que dejaría al rey de Karpov en el centro del tablero. A cambio de un peón, las negras tendrían una ventaja de actividad aplastante. Tras enroque corto y torre F E8, la posición de las negras se jugaría prácticamente sola. Habría temas tácticos como caballo D4, aprovechando la clavada en la columna abierta, y sacrificios temáticos, con alfil por E3. Por lo tanto, una vez hemos visto esta variante, volvamos a la posición tras peón E por D5. Acabamos de analizar por qué capturar el peón aislado con dama por D5 hubiese sido un error garrafal. Karpov era consciente de esta variante y eligió alfil G2, tratando de finalizar el desarrollo. El encuentro continuó con alfil E6, enroque corto y torre D8. Ahora las negras sí protegen el peón aislado, ya que el monarca de Karpov se encuentra a buen recaudo. Las blancas siguieron con el movimiento alfil G5, que plantea una pregunta incómoda a las negras. ¿Cómo deben neutralizar la fuerza del alfil de casillas negras? Korchnoi disponía de varias opciones: torre D7, alfil E7 y peón F6. El ex aspirante al título mundial eligió peón F6, cerrando la diagonal, y Karpov volvió con el alfil a la casilla D2. La partida siguió con alfil E7 desarrollando el segundo alfil y alfil C3 colocando el alfil en la gran diagonal negra. Desde la casilla C3 el alfil controla la casilla clave en D4, que es un puesto avanzado habitual en las posiciones de peón aislado. Asimismo, el alfil en la casilla C3 protege el peón en la casilla B2, que está siendo atacado con rayos X por la dama enemiga. Es importante añadir que para que alfil C3 sea factible, las blancas tienen que asegurarse que movimientos como peón D4 no son posibles. Veamos rápidamente esta variante. Si peón D4, la clave estaría en que las blancas tendrían alfil por C6 jaque, dama por C6 y caballo D4, colocando un poderoso caballo en el centro y ganando un peón. Renunciar al alfil de casillas blancas puede resultar contraintuitivo, pero la diagonal blanca puede ser cerrada con el movimiento peón F3 apoyado por el peón en la casilla E2. Por lo tanto, las blancas mantendrían la ventaja y tendrían un plan de juego directo tratando de simplificar piezas del tablero. Así pues, volvamos a la partida atrás a alfil C3. La partida continuó con enroque corto, caballo D4 y Korchnoi respondió con caballo por D4, aunque la alternativa alfil F7, manteniendo un par de piezas menores, también era posible. Tras caballo por D4, dama por D4 y alfil C5 atacando la dama, ésta se retiró a la casilla D2, que, a su vez,
crea la amenaza alfil A5, ganando la calidad. Korchnoi jugó dama d6, que evita la enfilada con alfil A5 y prepara el movimiento peón d4, dejando sin casillas el alfil de Karpov. El ex campeón contestó con peón b4, atacando el alfil en la casilla c5 y ganando espacio en el flanco de dama. Las negras retrocedieron con alfil b6 y las blancas contestaron alfil d4, bloqueando el avance del peón aislado. Las blancas gozan de una ventaja ligera pero estable. El peón aislado no está cumpliendo ninguna función activa, como apoyar un caballo en las casillas c4 o e4. Por lo tanto, el peón actualmente representa más una debilidad que una fortaleza. En las próximas jugadas ambos jugadores van a tratar de solidificar su posición. Karpov va a activar las torres y Korchnoi va a tratar de neutralizar la fuerza del alfil en la casilla g2. Veamos cómo ambos jugadores lucharon por sus objetivos estratégicos. Después de alfil d4 siguió alfil f5, con la idea de tras torre a c1 jugar a alfil e4 y neutralizar así la fuerza del alfil de las blancas. Karpov podía responder con torre fd1 o peón h3, pero optó por una opción más ambiciosa, alfil h3. Las blancas de momento retardan el cambio de alfiles y controlan la casilla c8, hecho que dificulta a las negras disputar la columna abierta c. El encuentro continuó con torre f e8, torre fd1 y torre 7, con la intención de luchar por el control de la columna c, mediante el pase de la torre a la casilla c7. Tras torre 7, peón a3 sobreprotegiendo el peón en la casilla b4 y rey f8 evitando posibles capturas con jaque en la casilla d5. Karpov reubicó la dama a la casilla b2, torre c7 luchando por el control de la columna, torre por c7, dama por c7 y torre d2 evitando la infiltración de la dama enemiga con dama c2. Después de torre d2, Korchnoi contestó con torre d6, que busca activar la torre por la sexta fila. Una vez las piezas pesadas han abandonado la octava fila, el alfil de casillas blancas ya no cumple un papel tan relevante, controlando la casilla c8. Por lo tanto, Karpov jugó alfil g2, torre e6, atacando con rayos X el peón en la casilla e2, y peón e3, defendiéndolo. Korchnoi, viendo que se avecinaba un cambio de piezas, llevó su rey al centro, con rey e7, para defender el peón aislado. Dicho esto, llevar el monarca al frente, con las damas aún en el tablero, es ciertamente peligroso. Karpov siguió con el movimiento peón h4, consolidando su control en las casillas negras, y peón a6, controlando la casilla b5. Ahora las blancas decidieron intercambiar los alfiles con alfil por b6 y dama por b6, hecho que permite a la torre de Karpov ejercer presión al peón aislado. A pesar de que el alfil en la casilla e4 realiza una magnífica labor defensiva, el módulo de ajedrez da una ventaja casi decisiva a las blancas. En la partida Karpov eligió torre d1, un movimiento de espera que mantiene la iniciativa pero que no capitaliza la ventaja. Veamos cómo debían jugar las blancas para materializar dicha ventaja. Después de dama por b6 seguiría la hipotética alfil por e4, una jugada algo incómoda de hacer, ya que corrige la estructura de peones negra. No obstante, las blancas transforman la ventaja del peón aislado en la creación de un peón sobreexpuesto en la casilla e4 y un rey enemigo vulnerable en el centro del tablero. Las blancas podrían combinar ambas ideas para desequilibrar las fuerzas de Korchnoi. Por ejemplo, tras peón d por e4, torre d4 poniendo presión inmediata al peón. Las negras no podrían jugar el movimiento natural peón f5. Tras dicho avance de peón seguiría torre d5, atacando el peón en la casilla f5 y amenazando la entrada decisiva de la dama a la casilla g7 y e5.
Por lo tanto, tras torre D4, dama C7 llevando la dama a la defensa, dama B1 atacando el peón, dama C6 defendiéndolo y tras dama D1 las blancas tendrían una iniciativa poderosa. Se amenazaría tanto dama H5 como dama G4 atacando el peón, así como la infiltración de la torre en la séptima o octava fila. Una vez hemos visto esta variante, volvamos a la partida tras dama por B6. Karpov tomó una decisión pragmática en vez de maximalista, prefiriendo mantener una pequeña ventaja estática en vez de la ventaja dinámica que acabamos de ver en la variante anterior. El encuentro continuó con torre D1, dama C7 tomando el control de la columna abierta, dama D4 y dama C4, aprovechando que esta casilla es débil ya que el peón en la columna B se encuentra en la casilla B4 y no en la casilla B3. Korchnoi está amenazando cambiar damas, hecho que facilitaría su tarea defensiva. Por regla general, el bando que juega en contra del peón aislado debe retener las piezas pesadas, como la torre y la dama, para ejercer máxima presión contra el peón aislado. Por este motivo, Karpov contestó dama A7, que evita el intercambio y además ataca el peón en la casilla B7. Las negras lo defendieron con dama C7 y Karpov de nuevo realizó un movimiento de espera con torre D4. El propio Karpov comenta que para ganar las posiciones en contra del peón aislado se requiere de paciencia. Las blancas están ligeramente mejor, pero las negras hasta el momento han conseguido mantener su posición a flote. Dicho esto, nos encontramos en la jugada 34ª, a 6 jugadas el control de tiempo y con unas cuantas horas de juego disputadas. Este escenario es el caldo de cultivo ideal para los errores, sobre todo cuando has estado bajo presión durante toda la partida. Es por estos motivos que la siguiente jugada de Korchnoi, rey F7, no debería sorprendernos en exceso. Antes de analizar por qué rey F7 es un error, querría comentar brevemente que tanto alfil por G2 seguido de torre D6 como dama C6 hubiesen mantenido la partida dentro de los márgenes de las tablas. Sin embargo, las negras jugaron rey F7, movimiento que propició un golpe táctico temático en este tipo de estructuras. ¿Sabrían decirme qué jugada se le escapó al legendario jugador Víctor Korchnoi? El movimiento clave es torre por D5. Las blancas acaban de ganar un peón gracias al tema táctico de la clavada en la diagonal blanca que va de la casilla A2 a la casilla G8. Así pues, ahora Karpov dispone de una ventaja tangible y prácticamente ganadora. La partida siguió con alfil por G2, pero detengámonos un momento para ver qué pasaría si las negras aceptaran el sacrificio de la torre. Si alfil por D5 seguiría alfil por E5 y Korchnoi no podría salvar la torre. Fíjense que dama C1 jaque, rey G2 y dama por A3 sería aún peor, porque tras dama B6 las blancas se quedarían con un alfil de más y un ataque ganador. Bien, volvamos a la partida tras torre por D5. Korchnoi siguió con alfil por G2, rey por G2 y dama C6, clavando la torre de las blancas. Karpov se apresuró en romper la clavada con dama C5, dama por C5 y torre por C5. Tras estos intercambios hemos llegado a un final de torres donde las blancas tienen un peón adicional en el flanco de rey. Otro dicho popular proviniendo del jugador histórico Sigbert Tarrasch diría que todos los finales de torres acaban en tablas. Esta frase es claramente una exageración, pero también tiene algún destello de razón. Para las personas interesadas, os invito a buscar la defensa de la sexta fila en posiciones llamadas Philidor. Hecho este inciso, sigamos con la partida. Las blancas disponen de una ventaja clara, ya que la torre blanca está muy activa, hay peones en ambos flancos del tablero, las blancas gozan de una ventaja de espacio
y el rey blanco dispone de un camino directo hacia el centro, vía las casillas F3, E4 y D5. Después de torre C5 siguió torre E7 cubriendo la séptima fila, rey F3 llevando el rey al centro, rey E6, rey E4 y rey D6, impidiendo que el monarca de Kárpov progrese más. Las blancas contestaron rey D4, rey D7 y peón G4, ganando más espacio y movilizando la mayoría de peones en el flanco de rey. Como veremos a continuación, las negras adoptaron una defensa de espera en la sexta, séptima y octava filas, mientras que Kárpov va a continuar con su progresión central. Tras peón G4, el encuentro continuó con torre 8, peón E4, peón B6 expulsando la torre, torre D5 jaque y rey E7. Ahora las blancas podrían seguir con la expansión en el flanco de rey y jugar peón F4, pero Kárpov eligió la opción más directa, con peón E5. La variante más natural, peón F por E5, perdería de inmediato, porque tras torre por E5 jaque, las blancas cambiarían las torres y transpondrían a un final de reyes completamente ganador. Por lo tanto, Korchnoi optó por torre F8, anticipando la apertura de la columna F, torre D6 atacando los peones débiles en el flanco de rey y peón B5. En la siguiente fase de la partida va a tener lugar un intercambio de peones, que en última instancia dejará a los peones blancos en el flanco de dama pasados y apoyados por el rey de Kárpov. Veamos cómo se desarrolló esta etapa prácticamente final del encuentro. Tras peón B5 siguió torre por A6, peón F por E5 jaque, rey por E5, torre por F2 y torre A7 jaque. Esta última jugada es clave, ya que obliga al monarca de Korchnoi a retirarse a la octava fila y quedarse defendiendo el peón en la casilla G7 de forma pasiva. Tras torre A7 jaque, rey F8, peón H5, evitando que una torre en la casilla F4 ataque a ambos peones, torre F3 y rey D4. Las blancas dirigen su rey hacia el flanco de dama para eliminar el peón en la casilla B5 y dejar así sus dos peones pasados. Esta estrategia conlleva que Kárpov va a abandonar la defensa de los peones del flanco de rey, llegando a un escenario donde ambos jugadores tendrán dos peones conectados y pasados. Sin embargo, las blancas tendrán dos ventajas determinantes. Primero, sus peones estarán más avanzados. Y segundo, su rey se encontrará mucho más activo. Estos dos factores son esenciales en este tipo de finales. El encuentro siguió con torre F4 jaque, rey C5, torre por G4, rey por B5, torre G5 jaque, rey C6, apoyando el avance del peón en la columna B, y torre por H5. Como hemos comentado anteriormente, este final está igualado en cuanto a material. Ambos jugadores tienen una torre y un par de peones. No obstante, la disposición de piezas blancas es abrumadoramente superior, hecho que otorga a las blancas una ventaja decisiva. Después de torre por H5 continuó peón B5, torre H6 jaque, rey C7 resguardándose en la séptima fila, torre H3 y peón B6. El peón de Kárpov va a coronar y el rey y la torre de Korchnoi no lograrán coordinarse para detener dicha amenaza. Las últimas jugadas del encuentro fueron rey E7, peón B7, torre C3 jaque, rey B6, rey B3 jaque y rey C6. En este momento las negras se rindieron, ya que no hay ninguna manera razonable de parar el peón pasado. Por ejemplo, veamos qué pasaría si las negras siguen dando jaques con la torre. Tras el hipotético movimiento torre C3 jaque, rey D5 y torre B3, las blancas coronarían con peón B1 igual a dama, ya que ésta tendría lugar con jaque. Por lo tanto, las negras no podrían capturar la dama enemiga y las blancas tendrían una dama de más.
En conclusión, creo que esta partida es un ejemplo modélico de los temas tácticos y estratégicos que ocurren en posiciones de peón aislado. Karpov mantuvo bajo presión a su rival y poco antes del control de tiempo, Korchnoi flaqueó. Es especialmente llamativo el tema táctico con torre por d5, aprovechando la clavada en la diagonal blanca. Si quieren ver otro ejemplo donde Karpov aprieta las tuercas a Korchnoi en una posición de peón aislado, les comparto una partida por el título mundial el año 1981. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.